cuáles son las ventajas de este régimen simple de tributación. Y es que al no tener la posibilidad de solicitar costos, gastos, deducciones, porque la base gravable según ese artículo 904, pues es simplemente tomar el ingreso y restar los ingresos no constitutivos de renta, no se permite restar o detraer costos, gastos, deducciones ni rentas exentas. Entonces, que sería como algo negativo, pero ya vimos que lo compensa con el hecho de que las tarifas son más reducidas. ¿Cuál es aquí la ventaja? Que si obviamente yo no me resto costos ni gastos, pues ahí también, digamos que la ventaja es que evito un riesgo y es discusiones con la DIAN o rechazos de costos y gastos por improcedencia. Generalmente en el régimen ordinario usted puede restar un gasto y usted piensa que eso se puede restar, que tiene relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Pero de pronto una fiscalización, el funcionario de la DIAN le dice, no, es que eso no tiene relación de causalidad. O bueno, piénsese cuántas controversias hay con la DIAN, cuántas demandas, o que se van a lo contencioso administrativo porque el contribuyente dice esto es deducible y a la DIAN le parece que no es deducible, porque no cumple ciertos requisitos de la norma tributaria. Y de perder esa controversia con la DIAN, pues implicaría pagar una sanción de corrección seguramente y pues todo el tiempo que se desgasta ahí discutiendo con la DIAN y procesos que pueden ser largos. Entonces, de entrada al régimen simple, claro, malo que no se puede restar costos y gastos, pero bueno que al no restárselos, pues digamos que usted tiene ya la tranquilidad de que, pues, ¿qué me va a objetar la DIAN si es un ingreso por una tarifa? Entonces, en ese sentido, pudiéramos verlo como una ventaja de que, pues, tenemos cierta certidumbre de que la DIAN, pues, no nos va a rechazar costos y gastos ni a sancionar por esta parte. Evidentemente, Carlos, es una ventaja. Sin embargo, nosotros en este momento estamos asesorando a los clientes porque hemos visto algo, ¿no, Carlos? Y es que los contribuyentes que están en el régimen simple de tributación se relajan con los soportes, con solicitar la factura o hacer el documento soporte, con la nómina electrónica, porque pues no necesitan en el régimen simple de tributación solicitar costos y deducciones. Pero resulta que en el momento en el que tengan que pasarse al régimen ordinario o que les convenga pasarse al régimen ordinario porque después de hacer las proyecciones se dan cuenta que es mucho más caro estar en el régimen simple, eso puede pasar en algunas empresas, pues si usted no tiene la disciplina en su empresa, no tiene acostumbrado al personal en los procedimientos para que soporten adecuadamente todas las compras, todos los gastos, pues es muy difícil implementar esos procedimientos de un día para otro. Entonces, la empresa llega a diciembre en el régimen simple de tributación y están relajados porque no necesitan soportar costos y deducciones y resulta que necesitan en enero pasarse al régimen ordinario. Esos procesos generalmente en una empresa y entre más grande la empresa, más difícil que es educar a las personas para que cumplan con esos procedimientos. Entonces, aquí la recomendación, colegas, haciéndole un paréntesis a lo que está explicando Carlos, es, no importa que usted esté en el régimen simple de tributación, debemos tener la disciplina en la empresa de soportar adecuadamente todas las operaciones. De tal forma que si en el análisis llegamos a concluir que conviene pasarse al régimen ordinario, no vayamos a sufrir porque estamos debilitados en los procesos, sino que podamos pasar tranquilamente al régimen ordinario, de pronto de un mes a otro, de diciembre a enero, pasar al régimen ordinario sin ningún problema. Entonces, con lo que nos dice Raúl, entonces son dos cosas. Una primera es, claro, no estaría en principio, así lo ha interpretado la DIAN, por ejemplo, hacer nómina electrónica, pues si no voy a solicitar el costo y el gasto, pues la DIAN no me va a fiscalizar con el gasto con la deducción porque no lo estoy solicitando. Digamos que eso es una aparente ventaja, de todas maneras se recomienda, como nos dice Raúl, pues elaborarlos. ¿Por qué? Claro, depende del caso particular. Si, por ejemplo, es una persona natural o jurídica y en el año supera el tope de las 100.000 VTs, por ejemplo, y le toca salirse del régimen simple, o es una persona natural que ahora tiene un nuevo contrato, es un contrato laboral,
Y cuando usted recibe ingresos por salarios, usted no puede permanecer en régimen simple de tributación. Le toca obligado salirse. Entonces usted va a terminar tributando ese año en régimen ordinario. Y si usted ya lleva 6 meses y usted no elaboró documentos soporte en adquisición con sujetos no obligados a facturar, si usted no tiene la factura electrónica de sus costos y gastos, si no aplicó todo lo que aplica en régimen ordinario y le tocó salirse y usted empezó y dijo, no, este año tributo en régimen simple y resultó que en el camino incumplió requisitos y le tocó salirse, va a tributar en régimen ordinario, pero usted ya tiene 6 meses de gastos sin soporte. Entonces, por eso es que Raúl nos dice lo más conveniente, claro, dependiendo del caso, sobre todo cuando es probable que incumpla requisitos, es de todas maneras hágalo. Entonces, esa es una cosa importante. Lo otro es, piensen en una empresa del régimen simple que sí, tiene las facturas electrónicas, hace nómina, aunque no está obligada a nómina electrónica, pues la hace, así no solicita el gasto de los salarios como deducción, pero la hace. De todas maneras, es una ventaja porque al no solicitar costos y gastos, deducciones, pues él está tranquilo porque pues no va a tener controversia con la DIAN porque la DIAN no le va a rechazar costos y gastos que él nunca se restó. Entonces son dos cosas distintas, ¿sí? A tener en cuenta. Aquí la ventaja es en cuanto a eso, digamos que no hay la incertidumbre de que de pronto antes de que queden firmes la DIAN me pueda rechazar costos, deducciones o de entrar en controversias o en litigios por discusiones con la DIAN. Entonces, desde ese sentido, diríamos que hay una tranquilidad. Malo que no se pueden restar, pero bueno en el sentido que pues, al no restármelo no va a tener que discutir con la DIAN procedencia de costos y deducciones.